Buenas tardes, mi nombre es José Antonio García Ayala, ¿verdad? Eh, Coordinador del seminario Género y Paz, ¿verdad? Que se organiza en conjunto con el doctor Roberto Domínguez Cáceres del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México, y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Ah? Estamos aquí en una sesión más de este seminario de Género y Paz, que es ya la segunda sesión, ¿no? La segunda sesión de este mes, de este año, perdón, 2025, ¿verdad? En esta segunda sesión del año 2025 tenemos la ponencia Periodismo Feminista y sus aportes a la cultura de la paz, ¿verdad? Que nos va a presentar la ponente Alicia Laira Sánchez Curi, del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Voy a darme a la tarea de poder, digamos, darles una breve semblanza, ¿verdad? Para que la podamos, conocer un poquito más. La doctora Laila, ¿no? Pues es doctora en estudios latinoamericanos, maestra en comunicación, licenciada en ciencias de la comunicación, docente de la UNAM, investigadora en temas de comunicación y feminismo, integrante de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, colaboradora de Radio Educación, integrante de las colectivas Mujeres Vinileras y Musas Sonideras. Entonces, es un honor que esté aquí con nosotros, ¿no? La doctora Laila, para que nos pueda presentar su ponencia. Y bueno, antes de darle la palabra, nada más les recuerdo, ¿no? Que antes de terminar, digamos, la ponencia, vamos a decirles cómo pueden ustedes, pasarnos sus datos para que puedan obtener su constancia de asistencia. Y recuerden también, ¿no? Que esta conferencia va a ser grabada para el canal de YouTube, en Metrópolis, Seminarios Regina IPN, donde se suben estas y todas las conferencias que son producto del seminario y de los seminarios hermanos. Ya hablaremos más sobre ello, pero ya sin abusar más de la palabra, pues le doy la palabra a la doctora Laila Sánchez Curi. Muchas gracias, pues gracias por la invitación a este seminario. Comentaba antes de iniciar que me parece importantísimo, muy pertinente. Deberíamos estar hablando de cultura de la paz en todos los espacios, ya que vivimos un mundo muy complicado. Este país está muy difícil, no solo por cuestiones políticas, sino las cuestiones sociales también son fuertes en este tema. Y de ahí que cuando me propusieron participar en este seminario, bueno, pues dije, es importantísimo hablar de los aportes que ha hecho el periodismo feminista. Y primero decir también qué es esto del periodismo feminista, porque ha sido un elemento muy importante para visibilizar algunos aspectos sociales, políticos, por supuesto, y hasta económicos, donde la relación entre hombres y mujeres pues, no ha sido igual, y eso genera, ¿no? Pues ciertos estados, digamos, ¿no? De la sociedad, donde hay confrontación, donde hay desacuerdo, muchas situaciones, ¿no? No nada más es, pues, ciertos elementos que se han difundido mucho, sino aquí aprenderemos también, ¿no? A partir de lo que ha trabajado el periodismo feminista, que se basa en los aportes de la teoría feminista, pues para difundir qué somos las mujeres, qué hacemos las mujeres, cómo pensamos las mujeres, cuál ha sido el quehacer en las artes, en las ciencias, en la sociedad, en todos los espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a compartir mi presentación para ir platicando de esto. Y ahí creo que se quedó, la habíamos movido, pero ahí me regreso. Y bueno, pues este tema, ¿no? Pensar
En general, el periodismo siempre ha sido un gran aliado para difundir las ideas, ¿no? En cualquier lugar. Y el periodismo feminista que tiene sus características. Bueno, empezar recordando qué es esto de la cultura de paz, ¿no? Para entender pues de qué estamos hablando, aunque ustedes, imagino, ya lo han desarrollado mucho, está bueno siempre ir recordando, ¿no? Esto lo tomo de la página de la UNESCO, que nos dice que la cultura de paz se basa en la idea de que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto armado, porque también hay esa idea, ¿no? Cultura de paz solamente se trabajará o se hablará cuando un país está en guerra, ¿no? O tiene estos conflictos de guerrilla o de guerra civil, etcétera, y no es así. Esto me hace pensar en el filósofo Thomas Hobbes, que nos dice que los seres humanos estamos como creados para estar en un estado de guerra constante, ¿no? Y que por eso hace falta, pues, generar un gobierno y generar un estado y generar leyes que, pues, puedan regular justamente las conductas, los comportamientos, los pensamientos que nos llevan a tener este estado de guerra en el ser humano, incluso hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Entonces, bueno, pues de ahí es ampliar, ¿no? Esta idea de lo que es la cultura de paz. Y entonces dice aquí, un estado positivo en el cual se promueve la justicia, la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación, que son también valores, podríamos decirlos así, que comparte con el feminismo. La cultura de paz se manifiesta en diferentes niveles, desde las relaciones personales y familiares hasta las interacciones a nivel internacional. Implica la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la promoción de la educación y la comprensión intercultural. Y de ahí, bueno, ellos dicen que uno, entre muchos elementos que ponen, uno de los elementos principales para difundir esta cultura de paz, para trabajarla y construirla, que es algo que socialmente debemos construir, pues ahí está la responsabilidad de los medios de comunicación, que juegan un papel importante en la formación de opiniones públicas y la promoción de un periodismo ético y la divulgación de historias que celebren la paz y la resolución de conflictos que pueden tener un impacto significativo. Y esto es muy importante. Eh, por ejemplo, acaba de suceder algo acá en México, pues tremendo, ¿no? Lo pongo como ejemplo para que veamos cómo ha permeado una cultura de violencia y por qué es necesario hablar de cultura de paz desde los medios de comunicación, que ayuden, no quiere decir que lo van a resolver, pero que sí ayudan a generar una conciencia a través de lo que dice aquí, formar opinión pública. La opinión pública, desde los estudios de comunicación, pues la entendemos como todos esos mensajes, opiniones, argumentos y posturas que pueden tener ciertos grupos influyentes, como pueden ser los periodistas, como pueden ser los y las intelectuales, ¿no? Como puede ser la academia y otros tipos de organismos donde difunden justamente ideas, dan debate, hacen argumento sobre algún tema, algún acontecer, y eso, bueno, pues va a través de los medios de comunicación y de otros canales, llegando a la población, y eso genera opinión pública para, pues, que haya también debate entre la sociedad y haya posturas, y eso, pues, lleve a cambios sociales o a reforzar algunas cosas, ¿no? Entonces, para ir entendiendo qué es esto. Y que quería poner de ejemplo lo que acaba de suceder con esta señora que había confusión en la información, que eso también es importante, ¿no? Tenemos ya en esta época de sobreinformación o de hiperinformación, pues a veces cuesta mucho trabajo ver qué es lo que es real y qué es lo que pues está interpretado, a lo mejor a veces de mala manera, y esta señora que pues le da unos disparos y mata a personas que supuestamente estaban ocupando una propiedad de manera ilegal, hay quien dice que no fue así, bueno,
El asunto, como haya sido, es que termina en esta violencia tremenda, ¿no? De la más, pues, de la más letal, termina matando a estas personas. Ella, pues sí, por supuesto, irá a la cárcel, y pues todo lo que esto genera. Pero fíjense, ya no hubo un momento de pensar en el diálogo, de ir a las instancias jurídicas, sino que, pues como decimos, hizo justicia por su propia mano, y yo diría, a lo mejor es injusticia, no justicia, porque pues no debía ser así, pero desafortunadamente hay mucha gente que la apoyó en las redes sociales y que dicen, eso se lo merecían, etcétera. Y entonces tú estás viendo ahí una construcción de pensamiento de tanta violencia, de que hasta, ¿no? Se pueden apoyar este tipo de cuestiones, que se justifica el que sucedan ya esas cosas, porque pues sí, vivimos en una sociedad donde ya es como muy difícil, son muy conflictivas las relaciones sociales, te subes al metro y ya no puedes tocar, ni siquiera rozar a las personas porque se voltean y te dicen de cosas feas, ¿no? Se enojan, es decir, hay una intolerancia, hay una cuestión que se ha ido construyendo con los años, no es algo que de repente surgió, hay muchas causales, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso los medios de comunicación son importantes para que fomentemos la cultura de la paz. Y luego, pues hablar de qué es el periodismo feminista. El periodismo feminista defino yo, ¿no? Hice una tesis justamente de doctorado donde hablo de los proyectos editoriales como proyectos feministas en América Latina, y ahí, bueno, pues traté también yo de definir qué es el periodismo feminista, que tiene muchas definiciones. Con el tiempo, pues puedo decir que el periodismo feminista es aquel que difunde las ideas feministas para contrarrestar las desigualdades de género determinadas por la diferencia sexual. Se apoya de los conceptos de la teoría feminista para explicar, visibilizar y criticar la condición de la mujer en el sistema patriarcal, donde lo masculino tiene mayor relevancia que lo femenino. Algo así como en términos muy generales, ¿no? Hay otros elementos, pero estos me parecen los fundamentales, y eso es la función que tiene el periodismo feminista, y que se apoya. Encontré un texto en internet de una investigadora que se apellida Gorrosari, es del País Vasco. Es un texto que se llama Periodismo Feminista, una aproximación conceptual, en una revista Historia y Comunicación Social, y tomé esta cita porque me parece también importante que el periodismo feminista parte de una conciencia feminista, pero también genera conciencia feminista. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, Gerda Lerner, que es una investigadora, que por cierto a ella le debemos toda una investigación sobre el concepto patriarcado, patriarcado, y ella tiene un libro, ¿no? Sobre cómo se construye y cuál es la historia del patriarcado para entender pues este concepto, y ella acuña el concepto de patriarcado. Lo pueden buscar en internet, ahí están sus obras, y ahí está ese libro, que es principal. Y ella dice que esta conciencia feminista es consecuencia, ¿no?, del proceso histórico de la liberación de las mujeres, que inicia desde el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, y mujeres como Olympe de Gouges, no es la única, pero ella es una principal por la redacción de los derechos de la mujer, de la ciudadana y de la mujer, en respuesta, ¿no?, a los revolucionarios franceses que redactan los derechos del hombre y del ciudadano. Y Mary Wollstonecraft en Inglaterra, ¿no?, con su vindicación de los derechos de las mujeres, que son textos que también encuentran ya de manera libre en internet, que son básicos para leer. Y bueno, Gerda Lerner dice que la conciencia feminista consiste en la percepción de las mujeres de que pertenecen a un grupo subordinado y que como miembros de ese grupo han sufrido injusticias, ¿no? Esta subordinación, justamente, que el patriarcado delimita
de que lo masculino tiene más valor que lo femenino, el reconocimiento a que su condición de subordinación no es natural, sino que está determinada socialmente, estas críticas que vienen de siglos, no desde el siglo XVIII, el siglo XVIII, digamos, es la antesala para el movimiento feminista, pero ya tenemos mujeres como Christine de Pizan en la Edad Media, una escritora, ¿no? O acá nuestra Juana Inés de la Cruz, con toda su postura y su lucha, ¿no? En la época colonial. Entonces, bueno, pues hay mujeres antes que ya están observando esto, pero que pues hasta el movimiento feminista, que en realidad se desarrolla hasta el siglo XIX, es cuando va a tener más organización, ¿no? También dice el desarrollo de un sentido de sororidad, este concepto de sororidad que acá en México lo ha trabajado y lo ha traído la doctora Marcela Lagarde, a quien hay que leer para entender, ¿no? Es esta sororidad que es pues la amistad política que debe haber entre mujeres. Aquí quiero decir que ha habido como una confusión o una mala definición de que sororidad es el amor entre mujeres y eso ha traído mucha confusión y conflicto incluso, y no es así. En realidad es ese pacto político de apoyo que debemos tener las mujeres cuando pues hay que trabajar por la justicia, ¿no? Porque también es real que hay mujeres pues, que no cumplen, ¿no? O que no se comportan de manera ética, que bueno, pues, en esos casos no podría haber sororidad. Entonces, entender que nada más es una relación de amistad política, ¿no? Eh, la definición autónoma por parte de las mujeres de sus objetivos y estrategias para cambiar su condición. Y aquí entra, pues, por supuesto, el periodismo, la educación, pues muchas áreas que tienen que ver para poder cambiar esto y poder hacer entender a las niñas y a las mujeres que nacimos autónomas y que somos autónomas y hay que construir esa autonomía pues con el trabajo y con la lucha. Y 5, el desarrollo de una visión alternativa del futuro sobre la organización social en la que las mujeres, al igual que los hombres, disfruten de autonomía y autodeterminación. Y esto es muy importante. Entonces, son fundamentos que mueven a las ideas feministas que el periodismo feminista difunde, ¿no? Y esto es, me parecía importante explicar esto porque nos ayuda a sintetizar muchísimos libros y muchos siglos de historia, ¿no? Eh, nada más para hablar de México rápidamente, para que ustedes tengan un panorama, porque bueno, no sé, ahorita ya que platiquemos, ya me dirán pues, de qué especialidades o disciplinas son las que estudian, pero no todo el mundo conoce esta historia del periodismo feminista ni en el mundo ni en México, ¿no? Entonces quise hacer una síntesis rapidísima, porque esto ya implica casi un curso completo o una carrera completa, estudiar periodismo feminista, pero en México desde el siglo XIX tenemos presencia de periodismo feminista, ¿no? Y bueno, pues aquí retomo a mi maestra, mi tutora académica, mi madre académica, como yo le digo, Elvira Hernández Carballido, la doctora Elvira Hernández Carballido, que es de las que más ha hecho investigación sobre el periodismo feminista en México. Y bueno, pues en diferentes textos ella nos señala que en el siglo XIX existieron periódicos y revistas como Las Hijas de la Náhuac, dirigida por Guadalupe Ramírez, Concepción García y Ontiveros y Josefa Castillo. Este periódico fue de 1873, duró muy poquito tiempo. Estuvo el Álbum de la Mujer, dirigido por Concepción Jimeno, de 1883 a 1890. El Correo de la Mujer, que era un periódico que fundó un hombre, José Adriano Mirrico, pero que después él enferma y su esposa Mariana Jiménez se queda al frente del periódico. Este duró de 1883 a 1894. Y finalmente, en ese siglo, Las Violetas de la Náhuac, que es un periódico que, de los que más se ha estudiado, fue fundado por Laureana Wright,
y después a la enfermedad de ella, que ya no pudo seguir al frente, Mateana Munguía, queda al frente de las Violetas del Anáhuac, dura de 1887 a 1889. Las Violetas del Anáhuac se puede considerar en sí ya el primer periódico totalmente feminista, porque los otros hablaban de cosas de las mujeres, pero a veces se encasillaban todavía en la cocina, el bordado, todas estas actividades que se han considerado femeninas por mucho tiempo. Y luego en el siglo XX, en la época de la Revolución, tenemos periódicos como El Hogar, dirigido por Emilia Enríquez de Rivera, entre 1913 y 1924, La Mujer Moderna, de Hermila Galindo, entre 1915 y 1916. Para quien no sepa quién fue Hermila Galindo, pues ella fue una mujer importantísima, fue la única constituyente, era la secretaria particular de Venustiano Carranza, la que logra que casi así, por 3 segundos, logró convencer a Venustiano Carranza de que pusiera los derechos de las mujeres, ¿no? Derechos de las mujeres, y nombrar a la mujer en la Constitución mexicana en 1917, pero quién sabe qué pasó, se echó para atrás y ya no se pudo. Después está la anarquista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Elisa Cuña, las dos periodistas y combatientes en el Partido Liberal Mexicano, fundan Vesper, ¿no? Después ellas se salen del Partido Liberal, porque fíjense que los hermanos Flores Magón, sobre todo Ricardo, las acusa de ser sáficas, ¿no? Por haber metido el tema de las mujeres, querían que el tema de las mujeres estuviera en la plataforma del Partido Liberal Mexicano, y les dijeron que no, que eso eran cosas de, ¿no? No iban a permitir esas cosas cochinas, horrendas, ¿no? Y las acusa de sáficas, que bueno, pues ahora podemos decir, las acusaba de lesbianas, aunque no lo fueron de todas maneras, ¿no? La Mujer Mexicana, otro periódico importante por Dolores Correa Zapata, entre 1904 y 1908. Bueno, esto en el periodo de la Revolución. Esto nada más para que veamos y echemos, ¿no?, una mirada rápida de que sí existía ya un periodismo feminista desde una etapa temprana, digamos, casi a la par de cuando el movimiento feminista se está dando allá en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y luego, pues viene ya más hacia los años 70, 80, pues la icónica revista FEM, que fue fundada por la poeta guatemalteca afincada en México, Alaíde Fopa, y por Margarita García Flores, que mucho tiempo fue quien dirigió la revista de los universitarios de la UNAM, una de las principales revistas que tiene la universidad, y nada más duró esta revista 29 años, tuvo diferentes directoras y diferentes consejos editoriales entre 1976 y 2005. Y pues les invito a revisar mi tesis de doctorado que habla de esta revista justamente. En los años 80, Sara Lovera, desde el periódico La Jornada, funda La Doble Jornada. Después sale Sara y se queda como Triple Jornada a cargo de Rosa Rojas, dos periodistas feministas muy importantes de este país. Después Sara se fue a fundar CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer, una agencia de noticias que fue muy relevante. A la salida de Sara, pues lo deja a Lucía Lagunes, y así podríamos hablar de varios medios, pero estos me parecen fundamentales para que veamos un poco rápido el recorrido histórico que ha tenido el periodismo feminista en México, y que por supuesto ahorita hay cantidad de medios electrónicos, o sea, es casi imposible poder localizar a todos porque hay muchísimos. Y bueno, desafortunadamente, como le pasa también a la prensa feminista, a veces aparecen y así como aparecen, desaparecen también rápido por falta de recursos, ¿no? Por falta de apoyos. Entonces, bueno, esto nada más como un breviario para ver pues que ha estado presente y que desde el principio este periodismo feminista ha luchado por visibilizar a las mujeres, por ponerlas en el debate de la opinión pública que tenían prohibido, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, en la Revolución Francesa y mucho tiempo atrás, tenían prohibido subir a tribuna a hablar y a exigir, y entonces Olympe de Gouges, ¿no?, esta que hablé anteriormente,
pues ella se atreve, ¿no? Se atreve a subir y debatir con sus compañeros de la Revolución Francesa, y bueno, pues como los señala de misóginos y que discriminan a las mujeres, etcétera, pues termina guillotinada, ¿no? La llevan a la guillotina, como pues esa afrenta que ella se atreve a hacer, y sobre todo subir a ese espacio que era totalmente masculino, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos ahora a hablar y a reflexionar rápidamente qué es lo que ha aportado este periodismo feminista a la cultura de paz. Bueno, yo diría que en general toda la agenda feminista, es decir, las temáticas donde la mujer es la protagonista de la noticia desde un enfoque diverso para su reconocimiento como sujeto social y político. Y esto no es menor. Eh, ya decíamos, ¿no? Antes de que iniciara el movimiento, pues no había una visibilización ni se tomaba en cuenta a las mujeres. De hecho, ayer estuve en la presentación de un libro, este libro, no sé si se alcance a ver, y si no, ahora al rato se los presento, Damas sin Antifaz, Mujeres de la Radio, que escribe Rita Abreu, que es una mujer que tiene toda la vida en la radio, y que hace unas entrevistas a muchas mujeres que han estado en la radio pública sobre todo, pero también en la radio comercial, aportando, creando. Y entonces ayer lo que se decía es que a partir justamente de, de darle, ¿no?, esta visión feminista a la historia, al periodismo, y observar dónde están las mujeres en todos lados, pues se está reconstruyendo, se está reescribiendo la historia en general, porque no se tomaba en cuenta a las mujeres, a lo mejor algunas como muy extraordinarias, ¿no? Pero pensemos qué quiere decir esa palabra de lo extraordinario, pues justamente que sale de la norma y que es muy raro que existan esas mujeres. Eh, casi, ¿no? Pensando que, como algunos filósofos dicen, si esas mujeres extraordinarias en realidad eran una especie de hombre, pero con cuerpo equivocado, cosas así, ¿no? Había esas ideas, pues que no son reales, que no es que fueran extraordinarias, había otras con tantas posibilidades como ellas, pero no fueron vistas, no fueron escritas sus historias, no se rescató su obra, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que empieza a hacer el feminismo, a voltear a ver qué han hecho las mujeres. Por eso, ¿no? Esta protagonista de la noticia, para hablar de sus logros, hablar de lo que ha aportado, no protagonista de la noticia como en general lo ha hecho la prensa en todo el mundo, cuando la mujer es protagonista de algo negativo o cuando es asesinada o cuando cometió un delito, ¿no? Y entonces se señala, ya ven, también las mujeres pueden ser bien malas, también las mujeres, y entonces, bueno, pues se le da a veces como más foco a eso que a lo que sucede, ¿no? Por hablar de la violencia contra las mujeres, pues se ha quedado como un tema ya, sí es escandaloso, pero ya no tanto, ¿no? Pienso que, por ejemplo, hablar ya de feminicidio, que este país indecorosamente es uno de los países donde más se asesina a mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, ¿no? Donde más feminicidios hay, incluso más mujeres mueren en nuestro país que en países que están en guerra, ¿no? Eso ya debería ser una vergüenza nacional e internacional. Eh, y la prensa, pues ya los toma así como hace muchos años se hablaba de los asaltos a los bancos, ¿no? Ya va el asalto número 25, ya va el asalto número 130 y ya ni siquiera explicaban ni decían más cosas, ¿no? Así creo que le ha pasado al feminicidio. Ya no se explica, no se da contexto, no se dan datos realmente relevantes para entender este fenómeno terrible, que es el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, porque transgreden, porque no se dejan, o porque son muy vulnerables, o por muchas circunstancias se dan los asesinatos de mujeres.
que está fuera de pensar que alguien te puede asaltar y en ese momento matar, ¿no? Que es algo muy diferente, pero que aún así se debe siempre investigar con perspectiva de género, que es algo de lo que se ha luchado, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, pues como que han normalizado, digamos, ciertas cosas, esa violencia, ¿no? Ahora ya ha cambiado un poco porque ha habido desde las marchas feministas y desde la academia y desde las curules políticas, etcétera, se ha señalado este discurso criminalizante de la prensa hacia las víctimas, ¿no? Que porque como iba vestida, que para qué andaba en la noche sola o por qué caminó por ciertas calles, ¿no? Etcétera. Entonces, pues tratar de cambiar ese discurso ha costado mucho trabajo. Yo les puedo decir que cuando se le oferta a los medios de comunicación darles cursos a sus periodistas, hombres y mujeres, para que aprendan, ¿no?, una perspectiva feminista para el ejercicio de su oficio, eh, hay muchas reticencias, hay mucha oposición, ¿no?, a esto, y no quieren porque hay una idea que nos la meten desde que nos enseñan en la universidad, que también eso ha ido cambiando poco a poco, pero tampoco ha sido fácil, ¿eh? Las universidades, las instituciones académicas también ponen muchas restricciones a este cambio, no lo aceptan tan fácil y ha sido una larga lucha dentro también para que se enseñe a una nueva forma de presentar las noticias, de presentar la información, que pues no haya estos discursos revictimizantes, ¿no?, contra las propias víctimas, y se den más contexto y se explique. Entonces, es una lucha que tiene muchas aristas, va por muchas trincheras, diría yo, hablando en estos términos bélicos, que también, ¿no?, es como ya parte de nuestro lenguaje cotidiano, y que tendremos que cambiarlo, ¿no?, también. Esa es una sugerencia incluso que nos hace la doctora Marcela Lagarde, que ya no usemos conceptos que vienen de la guerra, porque si queremos fomentar una cultura de paz, tendremos que buscar un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el periodismo feminista da como muchos elementos. Aquí pongo dos conceptos que están en inglés, la agenda setting y el gatekeeper, que desde la teoría de la comunicación se han propuesto para analizar cómo funciona la prensa. Yo quisiera hacer aquí también este paréntesis para decirles que en general los medios de comunicación se basan por medio de una agenda. A esto la teoría de la comunicación le llama la agenda setting, es decir, buscas ciertos temas que sabes que tienen impacto, que son de interés nacional o mundial, es decir, no va a estar toda la información que queremos que esté en los medios de comunicación, sino hay alguien que decide, hay un jefe, hay un director, hay un jefe de edición, ¿no? Hay jefe de información, que se reúnen en equipos con los periodistas y las periodistas y les van dando su orden de trabajo y entonces le dicen, tú te vas a ir ahorita a ver qué pasó con los transportistas que iban a hacer un bloqueo en la Ciudad de México ayer y que finalmente no, a ver cómo va esa cuestión. Tú te vas a ir a la Secretaría del Trabajo, tú te vas a ir a la mañanera de la presidenta. Y entonces les van dando los órdenes de trabajo, pero se va haciendo una agenda de los temas que la propia prensa cree que son importantes. Y por muchísimo tiempo, bueno, desde que inició, ¿no?, la prensa y el diarismo con los periódicos, hasta hace muy poquitos años, no se consideraba a la mujer dentro de esa prensa que es la más consumida, ¿no? Ya aquí no hablando tanto del periodismo feminista especializado, que ya vimos sus periódicos, sus revistas, pero que esos periódicos, esas revistas, estaban solamente, las consumía pues quien se interesaba, ¿no? E incluso pues no tenían altos tirajes porque nunca tuvieron o casi nunca tuvieron apoyos económicos, ¿no? Por ejemplo, la revista FEM, que es la que yo más he estudiado e historiado,
dice una amiga que es editora, dice, hay revistas que son semanales, hay revistas que son quincenales, otras mensuales, otras bimestrales y así, y hay otras que son las revistas que son las religiosas, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué religiosas? Dice, porque salen cuando Dios quiere, ¿no? Es decir, cuando tienes dinero para poder publicarla y editarla y que salga, y pues salen como muy bajos tirajes y se venden en muy poquitos lugares, entonces pues tampoco ese periodismo feminista tenía como mucha visibilidad, ¿no? No sé, hablando de un periódico como Excelsior, Universal, La Jornada, ¿no? Que sí llegó a tener su suplemento, pero era una vez a la semana ese suplemento, no era diario, y poco a poco estos medios, por medio de tanta lucha y de tanta presión que se ha hecho pues cómo manejan la información, han ido metiendo el tema de la mujer en algunas notas, ¿no? Pero sigue siendo todavía a veces esa redacción, pues no le hace justicia a las mujeres, ¿no? O habla de ciertas temáticas, pero no habla de todo lo que involucra a las mujeres, como lo hace el periodismo feminista. Entonces, ahí es por eso la agenda, ¿no? La agenda setting va decidiendo de qué sí se habla. Entonces, pues sí, de los feminicidios, o de que hacen una marcha, o de que ya denunciaron a un diputado, ciertas cosas, pero no todo, ¿no? Y luego está el gatekeeper, que es este personaje, digamos, ¿no? O periodista que anda atrás la información, que puede ser una noticia extravagante, que va a dar como mucho de qué hablar y que lo vamos a trabajar hasta que se exprima todo lo que haya de ella, porque así funcionan los medios de comunicación, ¿no? Y hasta, bueno, pues le busco por todas las facetas y todas las cosas y hasta le puedo inventar con tal de seguir vendiendo esa nota, porque aquí no hay que perder de vista que los medios de comunicación empresariales son eso, son empresas, venden la noticia da dinero, ¿no? Llama a la publicidad que va a estar financiando a esos medios y entonces, bueno, pues se necesita a veces hacer escándalo o dar, como dicen, mucha nota para que la gente esté pendiente y consume ese tipo de noticias. Entonces, por eso, para que se entienda cómo funciona la prensa, sí tiene una función social, pero a veces se le olvida esa función social en aras de sus propios intereses económicos y a veces les digo, no le importa ni siquiera inventar la noticia con tal de vender, ¿no? Lo tuvimos, recuerdan, en el 2017 con el terremoto aquí en la Ciudad de México, en Televisa, esta periodista Gabriel de Iturbide, que inventó la historia de la niña esta del colegio allá en Tlalpan, del que siguen acusando a la doctora Claudia Sheinbaum, que casi ella tiró la escuela y por eso se murieron todos los niños de esa escuela. Bueno, ahí inventó una historia, ¿no? De una niña que no existió, pero que tuvo a la audiencia días metida ahí en la televisión, queriendo saber si la iban a rescatar, si iban a encontrar su cuerpo, etcétera, y ya hasta después que se descubrió que fue un invento, ¿no? Bueno, pues esas cosas suceden en los medios y eso es lo más antifeminista que puede existir, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿en qué empatan la cultura de paz y el periodismo feminista? Pues se relacionan en la promoción de la igualdad de género y en la lucha contra la violencia. Nada más, estos dos conceptos, que parecen menores, es una gran agenda que podríamos desplegar así larguísima y que, bueno, necesitaríamos otra sesión para poder hablar de toda esa agenda y paso por paso, pero sí les diría que, por ejemplo, revista FEM, la doble jornada CIMAC, y ahora, bueno, también me vuelvo a poner ahí SEM México, que es el nuevo portal que tiene Sara Lovera, porque Sara Lovera es una bien importante, ¿no? Una periodista que tiene ya más de 50 años de darle a la tecla, como dice ella, y de ser una pionera de este periodismo feminista que visibiliza muchos temas, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de cosas que a otros no les parecen importantes, como mandar a hacer un reportaje de cuántas escuelas públicas de la SEP
llevan nombres de mujeres. ¿Y quiénes fueron esas mujeres, no? ¿Por qué una escuela lleva el nombre de una mujer? Pensemos ahí en el Politécnico o en el TEC de Monterrey, cuántas aulas o cuántas de sus unidades, ¿no? O laboratorios, no lo sé, llevan el nombre de alguna de las investigadoras de sus universidades, ¿no? De sus institutos, de sus escuelas. Bueno, ¿por qué están esos nombres? ¿Quiénes son esas mujeres? Visibilizarlas más, ¿no? Y si no hay nombres de esas mujeres en sus instituciones, pues pensar por qué no se han visibilizado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eso sería un bonito reportaje para una revista o un periódico, ¿no? También, por ejemplo, revista FEM fue de las primeras, fíjense, en los 70 ya hablaba de los derechos laborales de las taquilleras del metro, que siempre ha sido un tema complicado, y entonces solamente se habla de eso si llegaran a una huelga o si ellas hacen un meeting o no, o van y las entrevistan porque ellas lo piden, pero no es algo que esté todo el tiempo. Sin embargo, eh, los derechos laborales, ¿no? No reconocidos o que se les quitan, etcétera, son todo el tiempo y bueno, amenazas, acoso, todo eso vive en las taquilleras, ¿no? Del metro todo el tiempo y porque nos está hablando, pues sí, pues varios temas, ¿no? Las mujeres en el arte, las médicas, las enfermeras, sus condiciones laborales, las académicas, es decir, siempre va a haber como temas de dónde cortar y hacer una agenda alternativa. Eso es a lo que quería decir, ¿no? La agenda del periodismo feminista es alternativa y tiene que ver con esto, promoción de la igualdad de género y la lucha contra las diferentes violencias, ¿no? En general, que son varias, ya hay una tipificación, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, ¿no? Bueno, muchos tipos de violencia que ya pues están tipificados incluso en la ley para una vida libre de violencia de las mujeres, que fue también promovida por la doctora Marcela Lagarde y ella la logró siendo diputada con un equipo de investigación muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están en que empatan. Ahora vamos a ver, pues, ¿no? ¿Cuáles son valores o cuestiones más precisas? Dice, la cultura de paz se basa en valores como el respeto a la vida, la no violencia y el respeto a los derechos humanos. Entonces, si esto como fundamento es la cultura de paz, pues yo le diría que lo mismo hace el feminismo y que eso es lo que difunde, ¿ya? El periodismo feminista, estos valores. Respeto a la vida, alguna vez comentábamos entre, ¿no? Amigas que estamos en la academia feminista, pues cuál es el principal derecho de las mujeres. Hay muchos derechos de las mujeres, incluso la Secretaría de la Mujer, la pueden bajar de internet, acaba de sacar nuevamente una cartilla de los derechos de las mujeres, porque además es triste, el periodismo feminista también se ha preocupado por difundir cuáles son esos derechos de las mujeres y las niñas. Sin embargo, la gran prensa no lo hace constantemente y la tristeza es que ni las mujeres de este país, la mayoría, no conoce cuáles son sus derechos como mujeres, ¿no? Que podríamos decir, pues son los derechos humanos de todas las personas. Sí, pero hay otros específicos, ¿no? De las mujeres por esta diferencia sexual. Entonces, el derecho a la vida resultó ser el primer derecho. ¿Por qué? Porque estamos en una emergencia de una violencia, de un maltrato terrible con la violencia física y la violencia feminicida, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que cuidar las mujeres y las niñas es este derecho a la vida. El infanticidio, ¿no? Feminicida ha crecido en este país terriblemente. ¿Cuántas niñas? Todos los días hay abusos y todos los días sabemos de no una, de varias niñas que son asesinadas, ¿no? Después de haber sido ultrajadas. Entonces, pues eso es justamente lo que debemos trabajar
en la cultura de paz, que eso ya no pase, ¿no? Ese tipo de violencia y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Promueve la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, fomenta el diálogo, la cooperación y la educación para resolver conflictos de manera pacífica. Eso nos urge reaprenderlo como sociedad. Ya ponía este ejemplo de la señora que disparó, pero es todo el tiempo, ¿no? Ya ni siquiera puedes ir viendo algo porque piensan que vas viendo a una persona y te empiezan a decir, ¿qué me estás viendo? ¿Por qué me ves? Y empieza el conflicto, ¿no? Y pues esto, la pérdida del diálogo, que yo como estudiosa de la comunicación veo muchas causales, ¿no? Este, en la pérdida de diálogo entre ellas, pues que somos una sociedad ya tan tecnologizada que casi todas nuestras relaciones están mediadas por la tecnología, entonces ya desaprendimos a tocarnos las manos, a vernos a los ojos, a hablar cara a cara, ¿no? Todo eso pues ya genera como mucha desconfianza, genera hasta ansiedad, muchas cuestiones en la gente que pues está, ¿no? Tan metida con la tecnología y que ha perdido el contacto humano. Esta sería una de las muchas causas que hay para esta cuestión de la violencia. Y luego también dice, busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Bueno, sí, tendremos que dejarle, ¿no? Hacia el futuro a las nuevas generaciones, pues un mundo mejor. Entonces, el periodismo feminista, ¿en qué empata en esto? Bueno, pues visibiliza la violencia de género y desafía las estructuras que la perpetúan, es decir, a diferencia de la prensa general, digámosla así, el periodismo feminista no solo visibiliza la violencia de género, sino que da propuestas, hace crítica, señala quiénes son los violentadores o cuál es ese sistema violentador y cómo está estructurado y por qué es así. Entonces hay más análisis. Promueve la igualdad de género para todas las personas, eso también, ¿no? Todas las personas, todos los derechos. Aquí incluiría el feminismo ha sido un movimiento que empata con otros movimientos, ¿no? Con el sindical, con el estudiantil, con el académico, con otros tipos de luchas, y ha ido muy de la mano con la lucha de las diversidades sexuales, ¿no? Entonces, bueno, pues también a veces aboga por esos derechos. Amplía las opciones humanas y elimina la estratificación de género. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay que entender, y me pedían esto al principio, vamos a retomar, eh, recordemos que el género es una construcción social, es una construcción cultural que se ha creado justamente para diferenciar lo femenino de lo masculino. ¿A partir de qué? A partir de la diferencia sexual, a partir del sexo. Si tú naciste con genitales de hombre o de mujer, pues ya va a ir determinando culturalmente, ¿no? ¿Qué vas a hacer en esta vida y casi casi a qué te vas a dedicar? Si te van a poner zapatos rosas o zapatos azules, ¿no? Que esa es una de las críticas que se ha hecho, de construir que los colores no tienen género, se lo hemos puesto a los seres humanos por este entendimiento y justamente esta construcción social del género, ¿no? Entonces, el género es la parte cultural, social, que se puede transformar, esa es la que se puede transformar y es la que queremos quitar, ¿no? Entonces, desde el feminismo se entiende que el género justamente son esas cadenas que hacen que hombres y mujeres estén determinados biológicamente en sus funciones en la sociedad, ¿no? Y que, pues, el sistema patriarcal o la cultura patriarcal es la que ha determinado estas cuestiones. Por eso la lucha es contra el patriarcado, ¿no? Y esto que quede claro, porque también luego me preguntan, es que las feministas odian a los hombres o no quieren relación con los hombres. No, sí, algunas sí queremos, a mí personalmente me encantan los hombres, dice una amiga, todavía tengo ese defecto, ni modo, pero me gustan, ¿no? Es mi orientación sexual, es heterosexual. Habrá quien no, habrá quien no, mujeres que aman a mujeres, mujeres que tienen otras condiciones, hombres que tienen otras condiciones, ¿no? Pero, no,
no hay esa, o que no se entiende así, fíjense que ha sido justamente en la difusión de las ideas antifeministas, una de las cuestiones que se ha usado mucho para atacar al feminismo. Y el feminismo, si se dan cuenta, es una cultura de paz, ¿no? Porque lo que se busca es la igualdad o la equidad, ¿no? Según hay diferentes posturas, ¿no? Pero en realidad lo que se busca es una igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de derechos, porque también, cuidado, se ha usado igualdad para burlarse de las mujeres, y entonces lo que muchos te dicen, ay, a ver, quieren ser iguales que nosotras, que nosotros, entonces vamos a agarrarnos a golpes, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y por qué escogen lo más feo que tiene la masculinidad, que es agarrarse a golpes? Para mostrar que los hombres y las mujeres somos iguales. O a ver si puedes cargar el tanque de gas o el garrafón del agua, ¿no? Esas son sus medidas masculinas para decir que eso es igualdad entre hombres y mujeres. No, eso totalmente está perdido, ¿no? En el espacio. Este, realmente la igualdad es la igualdad de oportunidades, la igualdad jurídica, el reconocimiento igual de que puedes ser una gran matemática igual que un gran matemático, puede ser igual una gran cantante que un gran cantante, ¿no? Una gran deportista que un gran deportista, y que no debería haber ahí ninguna duda de que tanto hombres como mujeres tienen las capacidades, ¿no? Eh, Lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, que ya hemos hablado de eso, pues la discriminación, ¿no? Siempre fue un tema de agenda desde los años 70, que en México se lleva la primera conferencia mundial de la mujer y después se determina los primeros 10 años, ¿no? Dedicados a visibilizar a la mujer, pero desde este concepto, ¿no? Evitar la discriminación, y se pide a los estados que hagan políticas públicas y programas sociales donde pues se contrarreste esta discriminación a la mujer y a las niñas. También amplía las opciones humanas y elimina la estratificación de género, decíamos esto, ¿no? Bueno, ya hablaba yo del género. Promueve la libertad sexual, esto es importantísimo, algo de lo que ha hecho el avance de la lucha feminista y los derechos de las mujeres, es reconocer la libertad sexual de las mujeres. Ya la rusa Alejandra Kollontai, que también se peleó con los revolucionarios rusos, ¿no? Ella participó en la Revolución Rusa, ella es de la corriente marxista, trabajó para ¿no? El Estado, cuando gana la Revolución Rusa, fue la primer diplomática, es decir, fue la primera embajadora que hubo en el mundo, mujer. ¿Y a dónde creen que llegó a trabajar? Pues acá en México, ¿no? Ella estuvo acá en la embajada rusa, pues visitó México, Alejandra Kollontai, como embajadora, y hizo muchas cosas, pero ella, sobre todo, tiene una reflexión, ahí están sus libros, sobre la moral sexual y las mujeres, donde dice que las mujeres no alcanzaremos plena libertad si no se nos reconoce nuestra libertad sexual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir cosas como poder escoger la pareja con la que te quieres casar, con la que quieres tener hijos. Hay culturas y sociedades donde todavía las mujeres tienen prohibido eso, ¿no? De los papás, ¿no? Les escogen con quién se van a casar casi desde que nacen, ¿no? Y eso no tiene que ver con incluso clases sociales, porque hay estratos sociales muy altos donde se acostumbra a esas cosas, ¿no? Para cuidar a lo mejor intereses económicos, etcétera, o de sangre, no lo sé, ¿no? Hay muchas cosas ahí. Entonces, libertad sexual incluye eso, ¿no? El uso de anticonceptivos, el derecho a decidir cuántos hijos quiero tener, todo esto involucra la libertad sexual. Lo digo porque luego se piensa también que cuando promueves la libertad sexual es porque quiere tener muchísimas parejas sexuales y andar con uno, con otro, Bueno, eso también lo incluye, porque eso también es parte de la libertad, pero no solo eso, ¿no? No cerrarlo a eso, porque además se hace de manera prejuiciosa.
Y entonces, bueno, pues incluye eso. La paz feminista, entonces, exige que las mujeres sean incluidas en los procesos de paz, no solo por su valor, sino como un derecho. Aquí pienso, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿no? Yo estoy cercana a amigas colombianas que estuvieron involucradas en esos procesos de paz, tanto periodistas como académicas, como estudiantes, luchadoras sociales, eh, que se sentaban, ¿no?, en mesas y que hacían asambleas para discutir, pues, cómo iban a aportar y qué se iba a hacer eh, para evitar toda la violencia que sufrieron los cuerpos de las niñas y las mujeres durante la guerra en Colombia, ¿no? Tanto por parte del gobierno y los soldados y las fuerzas, ¿no? Supuestamente de justicia, y la guerrilla, por otro lado, que también fue tremenda con las mujeres, ¿no? También mucha violencia, tanto en sus filas como, pues, las mujeres y niñas que se robaban, que las violentaban sexualmente, etcétera. Entonces, bueno, pues, en muchos conflictos, las mujeres, pues, están presentes en las mesas para poner justamente en la discusión pues cómo ellas han vivido, ¿no? Hay muchos estudios, muchos textos escritos de análisis de cómo las mujeres se vuelven botín de guerra, ¿no? Cuando hay conflicto armado, cuando hay incluso conflictos entre familias, ¿no? A veces cae sobre las mujeres, pues todo el desagravio, la violación, por ejemplo, como una especie de pedagogía, ¿no? Del terror que diría Rita Segato, esta pedagogía del terror que es la violación, el feminicidio, bueno, pues la violación a las mujeres del contrario para humillar a ese contrario, ni siquiera ellas, ¿no? A ese hombre contrario con el que me estoy peleando. Entonces, bueno, pues las mujeres siempre deben tener voz en todo tipo de conflicto donde involucre, pues arreglar, ¿no? Esto. Y finalmente dice que el periodismo de paz es una propuesta de acción comunicativa para el cambio social. Y esto es muy importante. Muchas de las cosas voy a dejar de compartir para ya verles. Muchas de las cosas pues que estamos viviendo como cambios en la sociedad se han dado a partir de la lucha de las mujeres, y ahí el periodismo feminista ha jugado un papel primordial porque no es algo solo del siglo XIX, del siglo XX. Desde que iniciaron pues las ideas, ¿no?, del feminismo, las bases del feminismo, las mujeres empezaron a escribir en periódicos en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Ya llega más tarde acá a América Latina, pero siempre el periodismo ha sido importante. Por ejemplo, pensemos en la propia Revolución Francesa, ¿no? La propia Revolución Francesa no hubiera sido posible eh, la unión, digamos, del pueblo y la masificación de esa lucha revolucionaria sin los volantes, sin las hojas volantes donde se daba la información, ¿no? Que es el inicio de la prensa. Y luego, pues surge la prensa allá en Francia, y ahí las mujeres empiezan a unirse, a escribir, muy poquitas, pero empiezan a escribir y empiezan a difundir estas ideas feministas, ¿no? Entonces, fíjense la potencia que tiene. Tanto ha tenido que se ha abierto a la radio, porque aquí nada más hablé de la prensa escrita, pero se ha abierto la radio, por ejemplo, la propia Alaide Fopa en 1972 fue la primera mujer que tuvo un programa feminista en la radio mexicana, en Radio UNAM, ¿no? Y que se cree que justamente por las entrevistas que ella hacía, ella entrevistó a Rigoberta Menchú cuando era muy jovencita, y Rigoberta en esa entrevista habló de cómo asesinaron a toda su familia, ¿no? Esta dictadura terrible que fue en Guatemala, por la que se exilió también a la idea México, y y bueno, todo lo que, del genocidio que hubo contra las comunidades indígenas en Guatemala, hablaba de esas cosas, y se cree que justamente por eso, cuando ella va en 1980 a buscar
a su hijo que se involucró en la guerrilla guatemalteca y que ya le habían avisado a ella que ya lo habían matado, pues va a buscarlo, pero lleva también información de los exiliados guatemaltecos que se quieren reunir allá, bueno, quieren mandar información a Guatemala, pues la desaparecen junto con su chofer, y pues ya se sabe ahora, ¿verdad?, que fue asesinada directamente por el dictador que estaba en el momento, que fue torturada, que fue, ¿no? Pero porque su voz era importante a través de lo que estaba haciendo en la radio, esa radio feminista. Y entonces, bueno, la radio, la tele menos, no hay así, ha habido algunos programas o se trata en algunos programas, pero no hay un programa que digamos ahorita es totalmente, ¿no?, de difusión de las ideas feministas. Esperemos que ya lo haya. El cine, ¿no?, también como medio, etcétera, se ha ido ampliando, ha ido generando, y eso ha ayudado a que las nuevas generaciones, aquí veo, ¿no?, veo a Esmeralda, veo su foto, veo una chica muy joven, pues ya tengan ellas toda esta información que todavía las de mi generación, yo tengo 55 años, y todo esto lo aprendí pues gracias a las maestras que fui conociendo en la universidad y que eran así de a cuentagotas, o que me paraba a leer la revista FEM, que no tenía dinero, o comía y pagaba mi transporte, o me compraba la revista FEM, entonces me paraba a leerla al puesto de periódico que había en la Facultad de Ciencias Políticas, donde estudié, y bueno, pues escuchando a las maestras que te iban contando, no había materias de esto, ¿no? Pero algunas de ellas pues te iban platicando, te iban dejando leer cosas, así es como uno se fue formando. Ahora las chicas tienen la maravillosa oportunidad que dan un clic en internet y hay miles de artículos, y hay muchos medios de comunicación, y ya está la historia, y ahora pues ya en muchas de nuestras universidades empieza a ver las materias con perspectiva de género. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y entonces ahí pues faltaría que en las carreras de periodismo tengamos ya las materias de periodismo feminista para reconocer y para aprender pues, todo lo que se puede lograr, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo para abrir el espacio para el diálogo.